Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta sesión de Trends Hub, el conversatorio de tendencias de LeadFest 2020, el primer festival digital creado por Expo Latinoamérica para celebrar la cultura de la luz en México. Hoy tenemos una sesión de Trends Hub Sostenibilidad con tres increíbles expertos que nos hablarán de las últimas tendencias de iluminación y sostenibilidad. Antes de comenzar, deben saber que recibiremos sus preguntas para todos nuestros expertos a través de la plataforma Slido. Para ingresar, solamente tienen que escanear el código QR que aparece en sus pantallas o bien ingresar en la página www.slido.com y colocar el hashtag LeadFest. Para comenzar la interacción, a continuación aparecerán algunas preguntas en la aplicación. Por favor, ayúdenos a responderlas. Muy bien, ahora vamos a dar inicio a esta interesante conversación. En 2017, Expo Latinoamérica se convirtió en el primer evento sostenible de la industria y desde entonces ha emprendido una serie de acciones para reflexionar acerca del tema de la sostenibilidad en la industria de iluminación. Vamos a dar inicio a esta conversación, empezando con una breve presentación de cada uno de nuestros ponentes y para ello primero presentaré a cada uno. Primero tenemos a Jesús Herrera. Jesús es ingeniero industrial y líder emergente global por Fairleigh Dickinson University. Es embajador en la novena Asamblea de Jóvenes de la ONU. Además es Global Shaper por el Foro Económico Mundial y desde 2010 es consultor en desarrollo sostenible. Actualmente es CEO en Impacto Cero. Muchas gracias por acompañarnos. Jesús, ¿nos quieres compartir tu presentación? Hola, ¿qué tal, Adrián? Y a todo el equipo de ELA Expo Latinoamérica, muchas gracias. Me siento como en casa, que me extiendan esta invitación y pues muy contento de estar aquí. Buenísimo el dato que compartiste, que en el 2017 creamos la primera exposición de iluminación que implementa un programa de sostenibilidad bajo el estándar global que es la ISO 20121. Nosotros en el equipo de Impacto Cero estuvimos a cargo de este proyecto y bueno, nos da muchísimo gusto que hayamos sido pioneros en conjunto con ELA. Nosotros en Impacto Cero nos dedicamos a desarrollar programas de sostenibilidad. La innovación comenzó en el sector de los eventos. Nos dimos cuenta en el 2013 que no había ninguna empresa en México que ofreciera consultoría para que los eventos se organizaran de forma sostenible. A partir de ese momento comenzamos a trabajar con festivales de música, museos, ferias, congresos, etcétera, ¿no? Hoy en día ya migramos nuestro modelo de negocios y ahora estamos asesorando a corporaciones, dado que en los mismos eventos nos buscaban. Estamos trabajando con la marca más valiosa de México, haciendo estrategias de economía circular. Cada vez se integran más corporaciones globales pues a nuestras filas como líderes en cada uno de los diferentes sectores, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo quiero dejar. Hemos tenido un caso de éxito muy interesante con ELA. Hemos compensado el 100% de la huella de carbono de cada una de las ediciones que se han emitido emisiones y el 68% del agua que se consume en ELA entra en un proceso de tratamiento, ¿no? Entonces, es así como hemos podido mitigar 2 de 3 impactos ambientales importantes y, pues bueno, ahora estamos concentrados en el tema de residuos y bueno, creo que aquí vale la pena demostrar cómo desde la organización de los eventos, los organizadores de ELA están dejando este legado
de alguna manera para permearlo en todo el sector de la industria de la iluminación. Muchas gracias, Jesús, ¿no? Que compensar se escucha muy fácil, pero es una mega chamba. Nuestro segundo experto, Oriana Romero. Oriana es arquitecta y maestra en estudios urbanos. Inició profesionalmente en iluminación al unirse a Lux Populi, gestionando una amplia gama de proyectos, colaborando con arquitectos como Renzo Piano y César Pelli. Actualmente dirige Taller SL, desarrollando proyectos de iluminación con especial énfasis en investigar temas en iluminación urbana. También es docente de la especialización en iluminación del UNAM y también es cofundadora de Luz Sin Fronteras. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Oriana. No, pues el gusto es mío poder estar aquí. Yo me voy a tomar la libertad en esta mini espacio de presentación para enseñarles dos slides. Si me puedes compartir la pantalla, solo para pues, detonar, ¿no? Las preguntas y la conversación. Pues ya aquí los expertos en sostenibilidad, pues nos ayudarán a aclarar esto. Me encanta cuando se habla de sostenibilidad compartir, o sea, o contratar estos dos esquemas, ¿no? Desde esta tendencia a entender la sostenibilidad como a priorizar uno de estos tres grandes ámbitos, como se presenta en la imagen de la derecha, ¿no? O sea, ¿a qué le damos más importancia hacia proteger el ambiente, o sea, el ambiente social, la economía, o nos enfocamos mucho más a equilibrar esta tríada ¿no? de visiones y de dimensiones, que es donde yo creo que deberíamos de estar trabajando? Y si es realmente posible, y es una de las preguntas que quisiera que tocáramos, o sea, si es realmente posible alcanzar esta equiparación y pues, vamos a tener estos tres elementos balanceados dentro del mundo de la iluminación, y pues qué estamos haciendo en México dentro del gremio de la iluminación, si lo estamos haciendo bien, cómo tenemos que transitar hacia, ¿no? Hacia dónde. Y luego en la segunda imagen, pues me tomé la libertad de balconear a un fabricante nacional que pues espero que nos esté escuchando. Tapé el nombre, pero bueno, me parece muy sintomática esta imagen y el eslogan "El sol también brilla de noche", pues para exponer el paradigma de iluminación que se está tomando hoy en día, no solamente en el mundo, pero especialmente en México, y el hablar de la urgencia pues de revisar estas formas de iluminar nuestros entornos, de valorar la noche, entender qué noche es la que estamos perdiendo y cuál es la noche que realmente queremos tener. Y una vez más, o sea, ¿cómo le hacemos para poder enfilarnos y enfocarnos como gremio a pues a esta visión mucho más sostenible de nuestros ambientes lumínicos? Y con esta imagen también quisiera pues remarcar que la agencia y responsabilidad que tenemos todos en el gremio, ¿no? De manera transversal, desde el que compra un foco, una lámpara, una luminaria, los que hacemos especificación, hasta el fabricante que pone en ocasiones las tendencias y los productos en el mercado, hasta la política pública y la reglamentación, ¿no? Que, o sea, una vez más, el camino hacia la sostenibilidad lumínica pues tiene que ser integral y tiene que ser transversal. Y para mí de las grandes preguntas es cómo lo logramos desde el gremio, desde el mercado aquí en México de manera pues muy contextual, sí viendo qué se está haciendo fuera, pero también pues siendo muy honestos y muy críticos y muy analíticos de la realidad que nos toca vivir aquí en México. Entonces, pues esa es la presentación para que empecemos la conversación. Con balconeo y todo comenzó Oriana. Muchas gracias, Oriana. Y por último tenemos a Héctor del Mar. Héctor es arquitecto y maestro en diseño sostenible. En 2012 organizó el primer encuentro de diseño y construcción sustentable. Actualmente es docente de la Universidad Iberoamericana y desarrolla proyectos arquitectónicos de alto desempeño bioclimático. Da consultoría para renovaciones sostenibles en edificaciones existentes y forma parte de un grupo multidisciplinario de diseñadores. Muchas gracias por acompañarnos, Héctor. Hola, muchas gracias. Pues el gusto también es mío de haber sido invitado otra vez por los organizadores de ELA para esta interesante conversación. Es difícil
hablar de sustentabilidad, muchas veces es difícil hablar de sustentabilidad y de ahorro energético cuando se trata de un tema tan consumidor de energía como lo que es la iluminación, ¿no? Nosotros en la oficina, bueno, y lo que he hecho yo, lo que hemos hecho aquí en la oficina desde que empezamos hace 5 años como despacho, después de una especialización en sustentabilidad que tuve el gusto de hacer, pues siempre ha tenido que ver más bien con la parte previa a las tecnologías, ¿no? Con la parte como sensible y de sensibilizarnos antes de tratar de buscar la sustentabilidad desde la ingeniería o desde la parte mecánica o desde la parte de los robots, los aparatos y lo demás, ¿no? Y nosotros en la oficina nosotros tenemos yo tengo esta especialidad en bioclimática, en la cual pues tratamos de abarcar la parte de la sustentabilidad previo a el tener que meter las tecnologías y tratar de entenderlo desde el diseño y desde una filosofía de cómo diseñar y cómo pensar espacios a partir de la conciencia, pues de esos 3 grandes rubros de los que hablaba Oriana, ¿no? De lo económico, lo social y lo ecológico, ¿no? Nuestro enfoque siempre ha sido, siempre ha estado ahí, siempre hemos hecho esta parte de entender la bioclimática como no nada más el tema del clima, o sea, el clima también es luz, también es penumbra, el clima también es la condición lumínica y las posibilidades que te puede ofrecer una fuente de luz, independientemente de si es artificial o natural. Y en ese ámbito, pues nosotros hemos tratado de impulsar por lo menos conscientemente el desarrollo de espacios arquitectónicos que por lo menos hagan notar y hagan ver esta reflexión consciente sobre lo que implica un impacto en el mundo, ¿no? Hay una frase que yo tuve el gusto de estudiar con Glenn Murcutt, que es un arquitecto australiano ganador del Pritzker, quien tiene una frase famosa que se llama "Touch the earth lightly", ¿no? Que trata de tocar el mundo ligeramente, no lo toques mucho. Entonces, sobre esas bases es como lleva su filosofía, y esto a mí como que siempre como que me hizo mucho sentido, y en base a eso es que nosotros hemos trabajado pues, tratando de hacer eso, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Creo que Oriana debió haber cerrado la presentación porque abrió la conversación y yo más bien la estoy medio volviendo a enclaustrar en una sola persona. Entonces mejor, sin más preámbulos, démosle a la parte del contenido. Muchas gracias, no te preocupes, ahorita lo arreglamos, ¿no? Y cuando planteamos este conversatorio, la duda era, bueno, otra vez, otro conversatorio más de sostenibilidad, porque es un tema que en la industria a muchas personas nos preocupa, pero sin duda esta dependencia energética que mencionaba Héctor es algo que creo que hace meritorio que lo revisemos 100 veces si es necesario. Ahora vamos a comenzar con una ronda de preguntas, la plantearé a cada uno de ustedes, pero por favor siéntanse libres los demás de contestarla. Vamos a comenzar con Oriana. Oriana, ¿cuáles crees que son estas nuevas tecnologías y aplicaciones que favorecen la sostenibilidad en iluminación hoy por hoy? Yo creo que hay ciertas tecnologías que son tendencia ¿no? Y tienen el eslogan de ser sostenibles, pero no necesariamente están realmente alcanzando la sostenibilidad desde esta visión mucho más holística, integral y profunda. Definitivamente creo que una de estas tendencias es el control. O sea, es algo a lo que nos estamos enfrentando cada vez más. No nada más es desde la automatización,
pero también en toda esta variedad de distintas formas de manejar la luz. O sea, desde el cambio de color, ¿no? Luz dinámica, o sea, luz espectral. Cada vez estamos entrando en esta especificidad mayor del poder escoger luminarias con una capacidad de detalle brutal. Pero también creo que de repente nos podemos perder en este mundo tan amplio, ¿no? En este universo tan excelso de distintas tecnologías. Y aquí me acuerdo mucho de algo que decía Kelly cuando escribe, o sea, iluminación integral en la arquitectura, o sea, que ya cuando él escribe, fue como en los años 50 que escribe este reporte, en los últimos 20 años, se sorprendió de cómo en los últimos 20 años, o sea, había habido tantos cambios en tecnologías y en herramientas que, o sea, se cuestionaba ya que en esos momentos estábamos iluminando más nuestros entornos o había una necesidad mayor de iluminar nuestros entornos simplemente porque las fuentes luminosas podían ser mucho más eficientes. Y entonces, o sea, él lo que criticaba era que se hace esta necesidad a raíz de una capacidad tecnológica. Entonces, con esto voy al cómo le hacemos para que todas estas nuevas tendencias que están hoy en boga y que creo que pueden ser muy útiles, no nos sobrepasen, ¿no? O sea, no caigamos una vez más en utilizarlas solo porque se puede y no porque realmente las estamos necesitando, no porque realmente nos estén resolviendo un problema. Y yo aquí hago pues una conexión con lo que decía Héctor. Creo que la gran tendencia para lograr una iluminación sostenible es la conciencia y el iluminar con conciencia desde el diseño y desde el entendimiento de los espacios y de las dinámicas sociales a las cuales tenemos que responder. Y también el no entender nada más la sostenibilidad en iluminación como ahorro energético, porque esa es una de las grandes problemáticas que estamos viendo. O sea, en aras del ahorro energético, que es esta gran bandera de la sostenibilidad, estamos perdiendo y estamos poniendo en riesgo la calidad de la iluminación y la calidad de la vivencia de nuestros entornos. Entonces, pues, o sea, más que hablar de tecnologías específicas, me enfoco hacia el otro lado, al cómo hacemos que esta sostenibilidad pues regrese un poco pues, a lo básico, a fijarnos en lo estructural. Perfecto. Jesús, Héctor, ¿quieren agregar algo al respecto? Sí, en cuanto a las tendencias, yo creo que vale la pena atacar el modelo de negocios, ¿no? Yo creo que si nos vamos en esta parte de circularidad, ¿no? Como hay unas empresas globales que ya están ofreciendo iluminación como un servicio, yo creo que podemos atacar diferentes puntos en cuanto a la provisión de la energía para esta iluminación, la circularidad de los materiales, esta parte de la vida útil, el reciclaje, el costo económico, ¿no? Esta parte de conciencia. Entonces, yo creo que si entramos a una circularidad o un servicio de iluminación en lugar de la venta de un producto de iluminación, puede haber algo muy rentable para las empresas que estén trabajando en este modelo. Definitivamente cambia paradigmas y entramos en una nueva economía circular donde ya podemos atacar diferentes ángulos. Sí, yo creo, bueno, hablando sobre lo que decía Oriana, creo que el control sí es parte de lo que hemos aprendido a transformar dentro de este mundo del iluminar. Pero creo que hay o sea, un poquito justo comulgando con lo que dice Oriana, creo que hay un tema clave que es, yo tengo hay un libro muy bueno que es el de Yoshio Tanizaki, que se llama El elogio de la sombra, que vale la pena, creo que cualquier diseñador, específicamente de iluminación, o cualquier diseñador arquitecto que o alguien que se dedique a sensibilizarse por un espacio, por alguna condición de este tipo, creo que es un libro que tiene que leer, donde creo que es importante poner la atención al otro lado, que es a la penumbra, ¿no? Porque la penumbra
también es algo que genera sensaciones y que gracias a la penumbra también existe la luz. Entonces, las nuevas tecnologías que han ayudado a de repente moderar esta como gran necesidad de la que hablaba Oriana, o sea, esa necesidad de es que ya tengo la tecnología, ahora la necesito, ¿no? Pues a lo mejor tiene que ser más, como más en retrospectiva, de decir, ¿por qué no regresamos a cuando no la necesitaba y usaba una velita y y hoy en día la tecnología te puede dar esos ambientes, ¿no? Puedes bajar esas intensidades y puedes de repente generar ciertos ambientes que pueden contribuir no solamente al tema del consumo energético, sino también pues, a las calidades espaciales que se diseñan en cuanto a la iluminación, para que no sea todo siempre shiny. Muchas gracias a los tres. Ahora continuamos con Héctor. Héctor, ¿cuáles son los retos de la sostenibilidad más grande que tiene la iluminación en nuestros días? Pues a ver, la sustentabilidad en general es un tema dificilísimo de atacar porque como alguna vez lo platicábamos en esas largas conversaciones universitarias donde tratamos de reflexionar qué es lo que realmente estábamos estudiando, ¿no? O sea, estamos estudiando sostenibilidad, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa ser sostenible? ¿Dónde está ese tema? Y pues ese universo es tan grande que lo que llegamos a la conclusión es decir, bueno, lo más sustentable es a que agarre una pistola y me dé un tiro ahorita en la cabeza. Porque entre menos personas hagamos o estemos en el planeta, pues menos recursos se necesitan. Entonces no tiene que ver con un tema tiene que ver específicamente con el tema de recursos, y los recursos tienen que ver con un universo de cosas. Entonces si te quieres ir a la radicalización del tema sustentable, pues entonces no pongas lámparas, ¿no? O no existas, no vivas, no funciones, o sea, y eso pues no se puede. Al final de cuentas no es por lo menos una convicción que todavía muchos ecologistas tengan de que se quieran matar en masa o eso, o que de plano quieran dejar de iluminar. Sin embargo, los retos importantes yo creo que es entender en qué rubro se puede impactar. La industria de la construcción tiene una emisión, o sea, las emisiones de efectos invernaderos de la construcción, según los datos que me acuerdo, pues alcanzan por ahí del 30%, o sea, es por ahí del 30% de la responsabilidad de las emisiones de gas de efecto invernadero, solo la industria de la construcción. Bueno, pues ese es el rubro en el que nosotros estamos metidos, ¿no? O sea, ese es ese 30% en el que puedes hacer el cambio. Si además quieres no comer carne, ok, pues aportas una otra parte, pero si quieres abarcar todo, pues no abarcas nada. Entonces, al final, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en ese sentido, yo creo que la industria como tal y los de la iluminación y los iluminadores y los diseñadores y los que cada quien tiene que aportar su parte, ¿no? Una lámpara o una fuente de luz pues, tiene un enorme universo de condiciones que la pueden hacer o no ecológica o beneficiosa, o que pueden minimizar sus recursos, desde el material con el que están hechos. O sea, y para mí, o sea, ese reto es la conciencia que hay alrededor de todo esto, ¿no? Si una lámpara la prendo, o sea, yo poner una lámpara y prenderla, ¿qué implica? Bueno, vamos a analizar la parte materiales. Ok, pues me la traje de España. Bueno, pues la energía embebida que necesitó esa lámpara para que la coloques en el espacio en el que la pediste, pues implica desde su fabricación y su shipping desde allá, y entonces genera una enorme cantidad de gas de efecto invernadero que se van acumulando. Eso es solamente el tema de material en cuanto a la energía embebida. También está la parte del cradle to cradle, es decir, el material del que está hecho es un material que tiene una condición cíclica, es decir, se desecha o regresa a un ciclo en el cual se puede volver a utilizar de alguna u otra manera. Después ya te vas a la parte del consumo, ¿no? De la tropicalización, de si se puede usar en el país en el que está. Digo, si hay toda esa conciencia alrededor del tema de sustentabilidad sobre no nada más una lámpara o un tema de iluminación, sino cualquier condición que tenga que ver con la disciplina en la cual estamos
comprometidos a actuar a ese tema, si hay esa conciencia, pues puedes entonces entender hasta dónde sí estás impactando y no, y cómo puedes mermar esa parte. Por ejemplo, yo soy muy de la idea de impulsar o apoyar pues la localidad de la manufactura de fuentes lumínicas o de luminarias o lo que sea, en talleres pequeños que hacen, hoy en día se están haciendo unas cosas que además estéticamente son muy bonitas y además no requieren de contra la gran industria lo que pues, es que me sale más barata la lámpara china, pues sí, pero híjole, y ahí es donde está esa parte de economía que hay que balancear, ¿no? Entonces, siempre y cuando las decisiones se tomen con esa conciencia alrededor, y el entendimiento de que hay una serie de historias atrás que hay que entender, atrás de un producto, de un servicio, de lo que se coloca, como las cosas se ponen, pues pueden haber decisiones mejor tomadas y no azarosas, ¿no? O sea, lo que yo le digo luego a mis alumnos es, a ver, si vas a tomar la decisión de iluminar este espacio así o de mover este muro de aquí para acá o de diseñar esta fachada con este material, pues lo único que te pido es que estés consciente de que la decisión que estás tomando tiene un porqué y tiene una razón, ¿no? Y no es al azar, no es, pues porque quiero que el muro sea a fuerza de mármol iraniano iluminado con lámparas alemanas de kriptonita. Pues brother, sí, pero ok, pero entonces ¿dónde está todo lo demás atrás, ¿no? ¿Dónde está el entendimiento de tu localidad, de la manufactura que hay alrededor de ti, de los materiales que están, y de la forma en la que se construye donde tú vives? Porque eso es parte también es un tema cultural, o sea, no podemos universalizar los métodos constructivos ni las cosas, y eso creo que es algo que ha pasado mucho. O sea, hoy en día buscas una cancel en una ventana, en un catálogo, y te lo traen de donde quieras. Híjole, ¿por qué no diseñas tú el cancel? ¿Por qué no diseñas tú el housing de esa lámpara? ¿Por qué no piensas que la arquitectura y la iluminación artificial tienen que fundirse en una misma cosa, igual que la naturaleza con la arquitectura, ¿no? Y sobre esa conciencia es la que creo que puede haber un impacto en ese tema. Esa fachada de kriptonita no le gustó a Superman. Oriana, ¿tú tienes algo que contar al respecto? Sí, creo que Héctor tocó puntos bien importantes. Uno es cómo logramos que sea integral ¿no? Este acercamiento a la sostenibilidad. Y retomo lo que hablaba en mi presentación inicial cuando balconeaba a este fabricante, o sea, la responsabilidad que tenemos todos en lograr que la sostenibilidad pues llegue a un buen punto, realmente nos impacte. O sea, desde las acciones cotidianas que hacemos, como apagar la luminaria cuando la dejas prendida, o sea, cuando realmente ya no la necesitas, o sea, hasta el llevarlo a las políticas públicas. Y creo que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos desde buscando la sostenibilidad es, por un lado, el cómo encontramos este balance, o sea, el que no sacrifiquemos la calidad de nuestros espacios ni la irrupción que hacemos en el entorno, del otro lado, o sea, tenemos que obligar de alguna manera a que el diseño se vuelva mucho más sostenible, o sea, tenemos que entrar en una parte de reglamentaciones muchísimo más estrictas, algo que aquí en México nos falta un poco tal vez. Y aquí quería contarles rapidísimo del proyecto que hicimos con Renzo Piano, uno de los últimos proyectos que hice con Lux Populis, y me enseñan esa imagen porque creo que es una imagen muy valiosa para poder hablar de este punto integral de la sostenibilidad en iluminación y el cómo se tiene que llegar a este balance. Aquí no sé si se alcanzan a ver bien, pero toda la iluminación exterior está pues como en un naranjoso. También está un poco truqueada la imagen, pues es del desarrollador. Este proyecto está en Miami, está frente al mar y entonces estamos en una zona de desove de tortugas.
Uno de los grandes retos fue poder cumplir con el código de protección de la fauna y de la flora en Miami, que en este caso era pues el protejamos a las tortugas. Por eso nos vemos en la necesidad de iluminar con luz ámbar, que tiene menor impacto a la hora de que las tortugas llegan a desovar. Y cómo pues lo equiparamos o lo balanceamos, lo contrastamos con las necesidades estéticas, no nada más con las necesidades estéticas desde el arquitecto, desde Piano, que le dio un infarto cuando le dijimos que teníamos que utilizar sí o sí este tipo de iluminación, era o ámbar o roja. Entonces dijimos, bueno, pues ámbar, o sea, roja, siempre hay esta asociación, ¿no? A una iluminación no adecuada y no decente. Y por otro lado, ¿cómo haces el balance, por ejemplo, con la iluminación adecuada para que la gente camine? Y ahí tuvimos pues muchos enfrentamientos y muchos momentos ríspidos con el Fire Marshal, que era pues la autoridad que nos pedía que llegáramos a ciertos niveles de iluminación por si había un accidente, alguna emergencia, sobre todo porque teníamos muchas albercas. Y entonces el Fire Marshal decía, a mí me valen gorro las tortugas. O sea, si yo tengo que rescatar a alguien, o sea, pues la tortuga que se aguante. Yo no voy a dejar que se muera alguien porque una tortuga no pueda llegar a desovar a gusto. Y entonces, pues bueno, el tener que hacer esta conjugación de requerimientos que eran tan válidos desde un lado como el otro, se vuelve parte pues de las complejidades a las que nos vamos a tener que estar enfrentando hoy en día. Y regresando un poco a la parte de las regulaciones y de hacer lógico y coherente estos códigos, ¿hasta qué punto no vamos a saturar también, o sea, el poder experimentar con iluminación y el poder experimentar con la vivencia de nuestros espacios? O sea, cuando tenemos estas restricciones tan estrictas y de repente se vuelven como demasiado cuantitativas y reducimos la parte cualitativa del cómo disfrutamos o el cómo necesitamos iluminar para poder lograr este balance. Y en cuanto a la coherencia, algo que sucede mucho en Miami es que está muy protegida la primera banda de edificaciones que está cerca del mar, o sea, el que está frente del mar. Y de ahí para atrás, puedes poner una searchlight, puedes iluminar como si fuera, o sea, luz de estadio tu residencia y no pasa nada. Entonces, sí ya hay pues un avance y una intención, o sea, de comulgar este cuidado de la iluminación que irrumpe en varios ámbitos, pero también pues llega un punto en el que se vuelve un poco contradictorio porque cuando estas requisiciones no lo hacen de manera integral y no abarcan, ¿no? O sea, los distintos ámbitos de la vida, pues entonces o sea, ¿no? Te encuentras otra vez, o sea, con estas limitantes. Entonces, creo que esa es una de las grandes problemáticas. ¿Cómo le hacemos para obligar, ¿no? Para hacer que el diseño sostenible, o sea, se ejerza y si es realmente pues una forma de lograrlo o no? Muchas gracias. Y ahora vamos a integrar una primera pregunta de la audiencia. Me gustaría comenzar con Jesús, porque es una pregunta que tiene que ver con el trabajo con marcas y con comunicación. La pregunta es, ¿creen que las marcas se preocupan por la sostenibilidad o es un tema más en su agenda de comunicación? Definitivamente es un tema en la agenda de comunicación. Hemos colaborado para varias marcas nacionales e internacionales y no está en el modelo de negocio el componente de desarrollo sostenible, no está implícito en el ADN el desarrollo sostenible y definitivamente en todos los procesos productivos es un tema de ahorro de costos, el por qué ciertas empresas se mueven y una percepción de agregar valor hacia sus clientes finales. Hay empresas nuevas, definitivamente, como la asociación civil que tiene Oriana, ¿no? Que sí tienen un fin que utiliza el dinero como un motor para alcanzar este fin, ¿no? Entonces, Iluméxico es otra de las empresas que realmente están cambiando este modelo de negocio. Entonces, si nos vamos a las grandes corporaciones, creo que tienen un reto completo, ¿no? De cómo abordan su finalidad, que es
demostrar rentabilidad a sus accionistas, ¿no? Ese es el fin de las grandes corporaciones que tenemos. Entonces me atrevería a decir que son muy pocas las que realmente están cambiando este fin por tener algún impacto positivo en la parte social o en la parte ambiental. Y además, pues bueno, los empresarios son tan buenos que no es un reto poderlo lograr, ¿no? Entonces me quedaría en que las grandes corporaciones lo hacen más por imagen, quizás cierto greenwashing, y ya quedaría nuestra responsabilidad como usuarios, como compradores, elegir estas pequeñas empresas que van naciendo, pero que traen otra filosofía. Muchas gracias, Jesús. Oriana, Héctor, ¿quieren agregar algo al respecto? Yo sí quisiera ahora que Jesús hablas pues de la reticencia desde los empresarios, desde los fabricantes. O sea, la pregunta sería, ¿cómo le podemos hacer de este lado los que hacemos especificación, los que hacemos diseño e iluminación, pues para poder enfocarnos o para poder marcar una tendencia hacia la sostenibilidad, ¿no? En esta pues dialéctica de las distintas responsabilidades y las distintas agencias. A mí me tocó hace poco trabajar con un fabricante en un proyecto de iluminación urbana en el que yo especifiqué 3000 Kelvin y el fabricante suministró 4000. Entonces, cuando hablaba con él, decía, ¿por qué hiciste ese cambio? ¿No? O sea, cuéntame, explícame qué te llevó. Fue una cuestión de economía, seguramente las tenías en stock y las tenías que sacar. Entonces me dice, la realidad es que yo respondo a la tendencia de temperaturas de color que hay en las bodegas. Entonces, pues desde hace mucho tiempo la iluminación urbana empezó a hacerse en 5700, después la tendencia cambió a 4000 y entonces todo mundo se quedó con ese stock de 5700, ahora la tendencia es 4000 y pues es mucho más fácil el poder suministrarlas así. Entonces, o sea, mi punto aquí es, o sea, nosotros los que especificamos también generamos estas tendencias y creo que es una forma de presionar a los fabricantes desde, pues, encontrar este diálogo, pero también pues, el marcar el ritmo y marcar la pauta de cómo transitar hacia una iluminación, ¿no?, que pueda ser mucho más sostenible. Sí, creo que ese punto es bien difícil de abordar como porque no hay un blanco y negro, ¿no? O sea, es que hay una serie de matices de shades of gray o de matices de grises que es difícil como que entender qué hacer. Lo que yo, por lo menos desde nuestra trinchera, hemos tratado de hacer es tratar de apoyar el negocio local de fabricantes que se preocupan por generar productos nuevos que son, volvemos a una vez que valga la redundancia, más locales, ¿no? O sea, fabricantes de luminarias y de lámparas que están pensando en la localidad de la ciudad en la que viven o de la región o de lo que sea y usan los materiales de la zona, y etcétera, para no tener que llegar a la gran corporación a que me resuelva el problema y que me manden los kelvins que no quería, ¿no? Como un poquito como lo que decía ahorita Oriana, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo un proyecto de una remodelación de un edificio de los años 50 en la colonia Escandón. Y la especificación de iluminación la hizo Maru Nava, con Guillermo Martínez, que es un despacho que se llama M+N Iluminación, que tienen ellos una fábrica o una marca de lámparas que se llama RML, que es Ready Made Lamp, es decir, hacen lámparas pues casi con lo que te encuentras en una ferretería, ¿no? Y eso es lo que es interesante. Y es el primer proyecto que yo he trabajado con ellos en varios proyectos de los que hemos hecho en la oficina para la parte de iluminación, pero este es el primer proyecto en el que dijimos, a ver, este edificio prácticamente se construyó, es un edificio que trae de vivienda, que trae una tendencia, más bien es un edificio que tiene esa influencia Art Deco de esos años en esa zona, en esa colonia, ¿no? Y lo que hemos tratado de buscar y de tratar de hacer es que pues, más del 80% de las lámparas de todo del edificio no sean de las marcas de siempre, ¿no? O sea, que no sea Construlata, Tecnolata,
Hilux y Velux, y tráete la de España, y tráete la... Oye, a ver, ¿por qué no tratamos de especificar el edificio? Y además, pues es un negocio inmobiliario, no es un edificio, no es la casa de ninguna persona que se vaya a gastar lo que... O sea, es un edificio, es un negocio inmobiliario, y estamos, ahora sí que con calzador, pero haciendo el esfuerzo, que sí te toma más trabajo, y que pues, sí, pero haciendo el esfuerzo de diseñar la lámpara para el edificio y fabricar la lámpara en Legaria, para traértela al edificio en Escandón, ¿no? Y no caer en, pues sí, es que ya las venden así en el centro, pero vienen de China y vale, pues ¿por qué no, por qué no le damos un twist a esa que la venden de China, pero y la hacemos de otro material que solamente lo hay aquí? Y entonces intentamos reinterpretar el diseño de iluminación en cuanto al fabricante, es decir, tratamos de incentivar al fabricante local, y hasta ahora pues el edificio pues, en un 80%, obviamente cosas como las tiras de LEDs y cosas que a lo mejor no pueden ser logradas así, pero tratando de hacer que la mayor parte del edificio utilice pues, lámparas diseñadas y fabricadas para ese edificio por la empresa que es local, con los materiales. Volvemos a lo mismo que encuentras en una ferretería, en particular pues, tiene que ver ahí a lo mejor con un tema conceptual como que de hacerlo ver un poco más industrial o más aparente, o no sé, pero bueno, cada quien puede encontrar en su propia creatividad herramientas que reten a la industria en que no todo tiene que ser el halógeno, pero ahora ya no es halógeno, ahora es LED, pero es idéntico, y es o las de piso, que siempre son las mismas porque no las hay. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, creo que en ese esfuerzo por impulsar la localidad y tratar de no depender a fuerza del macro, ¿no? Pues puede haber una diferencia, o sea, se puede hacer una diferencia y podemos hacer que el macro entre en esa conciencia. Volvemos a la misma, así que parezco disco rayado, pero en la misma tesitura de la conciencia, pues de que el tema de sustentabilidad es algo a lo que hay que meterse, y a lo mejor repartir un poco más el pastel, que eso es lo más difícil, porque convencer a un dueño de una fábrica de que le baje el tamaño de la fábrica para que haya más fábricas pequeñas, pues pero sí podría ser otros mecanismos, o sea, no sé, representar y ayudar y apoyar a fábricas menores, y a partir de ahí hacer que su red sea de fabricantes locales en lugar de la fábrica gigante en China o en Alemania, y vámonos, ¿no? O sea, ahí es donde creo que podemos, por lo menos, como decía Oriana, de este lado, de la parte, digamos, del que especifica y que diseña, pues tratar de mitigar el impacto tan fuerte que tiene, o la necesidad comercial que opaca y aplasta por completo a la necesidad ecológica sustentable o lo que sea. O sea, si yo tengo que vender lámparas, generar rentabilidad y darle dinero a mis accionistas, me da igual las tortugas. O sea, volvemos a lo mismo, las tortugas que se mueran, y yo quiero lana para aquí, para allá, y lana por la lana. Bueno, pues bueno, yo creo que si volvemos a lo mismo en el tema, en el espectro de sustentabilidad, que puede ser todo y puede ser nada, dentro de tu trinchera, lo que a ti te toca, lo que a ti te compete, ¿dónde está el esfuerzo adicional, consciente, para tratar de generar un cambio en eso que parece estar como ya dictado, y ya esa es la ley? Y o sea, es que yo creo que hay oportunidades ahí, ¿no? Muchas gracias. Y ahora vamos a incorporar nuevamente otra pregunta de la audiencia. Esta la dejo para los tres, para que quiera contestar, que también nos ayuda a retomar un tema que ya había mencionado Oriana. ¿Existen las suficientes regulaciones en México para contribuir a la sostenibilidad? Chas. Bueno, pues si nadie se anima. Ahí, ¿por qué preguntan en anónimo, oigan? Bueno, pues yo qué les diría, si
sea, si el entendimiento de sostenibilidad es este enfoque integral, donde el beneficio tiene que ser para los 3 ámbitos que presentaba al principio, o sea, el económico, el ambiental y el social, no. Yo creo que las regulaciones que tenemos hoy en día, las pocas que hay y que sobre todo son iluminación urbana, entendiéndolo como postes y qué tipo de LEDs y qué eficiencia de la luminaria tienes que estar poniendo, y las reglamentaciones para oficinas, pues la realidad es que no hay más y está muy enfocado a esta visión cuantitativa del ahorro energético. O sea, ¿cómo reduzco el gastar energía? ¿Cómo le hago para gastar menos dinero? Pero en realidad no hay este entendimiento holístico del cómo estamos afectando con estas decisiones. Y lo llevo al ámbito específico de la iluminación urbana, que es donde me he enfocado más recientemente, porque, o sea, el poder cambiar este chip, no nada más a los fabricantes, o sea, desde Bacedatu, que que está ahora haciendo el programa de mejoramiento urbano, y que está impactando de manera así nacional la generación y el mejoramiento de los espacios públicos, al cómo podemos hacer una mejor selección de luminarias, de una luminaria que se va a repetir en 1000 veces en los distintos proyectos, con el simple hecho de decir, tal vez tenemos que llegar a la reglamentación de no se instala más de 3000 Kelvin en espacio público. Y con ese simple hecho, o sea, estás cambiando, o sea, el cómo se ilumina, el cómo se da la vivencia de los espacios. Y hoy en día se está sacrificando la contaminación lumínica, más bien, o sea, estamos incrementando la contaminación lumínica porque los fabricantes se esfuerzan en sacar más lúmenes por watt de una luminaria. Y ya no hay el trabajo que se tenía antes cuando utilizábamos aditivos metálicos para poder trabajar en el reflector. Hoy lo único que interesa es que haya mucha luz para que puedan cumplir con esta idea del menos es más, o sea, menos energía, más consumo, más flujo luminoso, y estamos del otro lado. Entonces, creo que nos faltan, sí, regulaciones, pero también nos falta un entendimiento mucho más cualitativo y no cuantitativo del cómo hacer las cosas. Y ahora el otro lado de la moneda es, generamos más regulaciones y regulaciones mucho más estrictas, pero realmente estamos preparados como gremio para poder absorberlas y para poder implementarlas. ¿Y a qué me refiero? O sea, cuando haces un proyecto donde tienes que cumplir con un código energético, y refiriéndome a mi experiencia en hacer códigos energéticos en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, el tiempo que le tienes que dedicar para ejecutar el código es altísimo. Y la infraestructura que necesitas desde la parte que va a revisar que estés cumpliendo con el código, ¿no?, también es algo en lo que se tiene que trabajar. O sea, no es cuestión nada más de decir, a partir de mañana implementamos el cumplir con ASHRAE 2020 y ya estuvo. O sea, se tiene que hacer todo un trabajo de preparación en los distintos ámbitos, en los que fabrican, en los que especifican, en los que hacen el control, en los que revisan la implementación. Entonces, o sea, yo creo que sí hace falta el hacer o el implementar códigos o regulaciones, pero hay todo un trabajo que se tiene que hacer atrás para poder hacerlo de manera mucho más consciente y de manera eficiente, que realmente nos lleve a esta visión integral de la sostenibilidad. Oriana, Jesús, ¿tú tienes una opinión al respecto? Sí, creo que tenemos las normativas y las leyes básicas. Cabe destacar que México es de los primeros países en tener una ley de cambio climático, ¿no? Que esto ataca a aquellas o las pocas empresas que están produciendo luminarias en México. Tenemos una norma para la gestión de los residuos, que también pues, es uno de los puntos muy importantes en el tema de iluminación, ¿no? Cómo estamos transportando las luminarias una vez que terminó su vida útil, ¿no? Entonces ahí también el transporte necesita tener un permiso. Y en la parte del agua, ¿no? El agua que se contamina para la fabricación, pues también tenemos una ley de aguas nacionales. Entonces, si lo abordamos desde la perspectiva
perspectiva de la producción y del manejo de los materiales, me parece que tenemos las normas y las leyes básicas en donde una parte indirecta, que es el suministro de electricidad, en México el 25% viene de energías limpias, todavía seguimos dependiendo en gran parte de las energías fósiles, pero también se abrió el mercado, ¿no? Entonces cada vez puede venir más inversión internacional, más inversión extranjera en este tipo de energías limpias, lo cual puede ir aminorando la emisión de carbono por la operación o por mantener un espacio iluminado. Entonces, yo creo que tenemos las básicas. Resalto a las empresas que por una misma conciencia ambiental o una conciencia de sostenibilidad comienzan a hacer procesos distintos sin necesidad de que una ley o una norma los esté obligando, o algún espacio que está utilizando métodos naturales o de bioconstrucción para la iluminación que lo hacen por esta parte de conciencia. Muchas gracias, Jesús. Héctor, ¿hay algo que quieras agregar al respecto? Y también aprovecho para hacerte una pregunta porque nos piden si puedes repetirnos el estudio que mencionaste previamente. Perdón, la empresa que mencioné se llama RML. Es una marca de lámparas en realidad, RML, pero el despacho de iluminación que se llama M+N Iluminación. No, pues, si alguien quiere saber, la tienda la tienen ahí. Pero, bueno, y sobre lo que estábamos hablando, el tema de la regulación, bueno, en México falta mucho. Yo creo que hay una de las cosas que más se ha tratado de buscar, por lo menos con los que están metidos en este ambiente, de la parte sobre todo de certificadoras y esas, es tratar de buscar una certificación netamente mexicana para tratar de incentivar esa parte regulatoria de la conciencia de sustentabilidad en la edificación. Normas tenemos buenas, ¿no? Unas nuevas. De hecho, mucha gente en la Ibero, donde yo doy clase, ha sido muy impulsores de esas normas. José Luis Gutiérrez, ¿verdad? Es el rector de la carrera de Agricultura ahorita. Pues ha impulsado siempre mucho eso. Carolyn Aguilar, que era la directora anterior también. Y son de ese equipo de gentes que han estado buscando el tratar han buscado la certificación mexicana, que eso puede servir, ¿no? O sea, digo, yo que por ejemplo estudié en Australia, pues tienen su propia certificadora. Nosotros usamos LEED, que está tropicalizada desde de la norma, digamos, no la norma, de la certificación estadounidense, que está más enfocada al ahorro energético. Y por ejemplo aquí en México tenemos problemas con el agua, como decía Jesús. Hay o sea, la parte de generación energética en México no es el problema, o sea, no es un problema tan grave de emisiones como lo tiene en Estados Unidos, ¿no? O sea, pero no sé, y en Inglaterra está BREEAM, y los alemanes tienen la suya, y está Passive House, y cada quien está tratando, a ver, y en este sentido estamos hablando de regulaciones que parece ser un tema impositivo, es decir, o tiene que ver con norma y con ley y con reglamento de construcción, etcétera, pero empieza por un incentivo, o creo que podría empezar por un incentivo, que es la certificadora, ¿no? O la certificación. El problema es que nosotros pescamos certificaciones de todas partes en lugar de hacerla de aquí. Tengo entendido que se está trabajando sobre eso, pero bueno, pues, muchas cosas, trámites. Y el tratar de llevar a cabo estas cosas, sobre todo cuando tiene que cumplir voluntario, es difícil, pero, y bueno, toma tiempo sobre todo y mucho trabajo. Y yo admiro y agradezco y me trato de juntar, rodeándome o así de bueno, para que me contagien a la gente que está impulsando, ¿no? Bueno, básicamente es lo que al respecto. Creo que la certificación es un incentivo que después se va a convertir en regulación. Y entonces, si no empezamos por el incentivar y hacer nuestras propias reglas,
con nuestras propias condiciones en nuestro propio país, difícilmente llegará a una regulación específica y bien trabajada como para que todo el mundo lo empiece a acatar o como parte de ya sea como obligatorio hacer. Muchas gracias, Héctor. Y apelando a esta conciencia individual, me gustaría integrar una pregunta más de la audiencia que dice, en la vida diaria, ¿cómo podríamos contribuir a la sostenibilidad en iluminación? ¿Quién quiere comenzar? No está fácil. Sí, yo comienzo. Definitivamente el poder que tenemos como consumidores es importantísimo, ¿no? Pero bueno, tendríamos que ser consumidores informados de cuáles son las nuevas tendencias, de dónde están los impactos, de realmente cómo podemos hacer una compra informada. Entonces yo me quedaría con esto, reitero esta nueva parte de circularidad, de contratar un servicio de iluminación en lugar de adquirir un producto, ¿no? Creo que este switch puede ser algo que realmente cambie este paradigma, este modelo, y reitero, ¿no? El que nosotros en nuestra decisión de compra vamos a poder mover estas grandes corporaciones, ¿no? Y si no me creen, traten de dormir con un mosco en la habitación y después me dicen si lo lograron. Qué buen ejemplo. Es un buen reto. Oriana. Sí, qué buen ejemplo. Yo nunca he entendido por qué la madre naturaleza nos manda animalitos que hacen ruido en la noche, por qué no nada más te pican y ya está. Pero bueno, pues desde las acciones diarias y desde esta conciencia individual, pues creo que parte de las acciones como súper sencillas, y los decía hace rato, pues es darte cuenta de cuándo y cómo sí necesitas luz y qué tipo de luz estás necesitando. Y lo llevo sobre todo a los que estamos haciendo diseño de iluminación y lo platicamos, o yo por lo menos lo repito mucho en las clases, y seguro ya me alucinan mis alumnos, o sea, preguntarse a la hora de iluminar, a la hora de diseñar, o sea, ¿por qué estamos iluminando y para qué estamos iluminando? O sea, la respuesta más fácil y sencilla es pues para ver, pero hay mucho más atrás de eso, o sea, realmente qué queremos lograr al iluminar los espacios, y creo que, o sea, con esas preguntas pues tan estructurales podemos hacer un diseño de iluminación mucho más consciente, o sea, en el que no en la respuesta nada más es para iluminar, ¿no? Para ver, sino, o sea, cuando tienes una casa, realmente necesitas tanta luz, y otra vez regresando al cómo es esta vivencia de la noche que queremos lograr, por qué seguimos impulsando que las actividades de día se extiendan hasta en la noche, por qué no podemos buscar la penumbra, por qué no podemos buscar la sombra, como esos momentos de iluminación. Y una de las grandes pues cuestionamientos y contradicciones que se vienen también, regresando o retomando el punto del control, hasta qué punto el tener pues estos momentos automatizados donde si hay mucha luz de día se apagan las luminarias, ¿no? O sea, si alguien entra a una habitación se prenden, y si se va se apagan, no está siendo incoherente con el hacernos conscientes del cuándo tengo que prender y apagar el foco, porque entonces le estamos trasladando esa responsabilidad de ser sostenibles a pues un device que piensa más o que no ejerce ciertas acciones. Eso pues lo pongo ahí como cuestionamiento. Creo que sí puede transitar el tener tanta automatización y tanto control hacia una sostenibilidad, pero también creo que nos está quitando a nosotros esa responsabilidad de darnos cuenta cómo impactamos nuestro entorno. Sí, yo creo que una buena práctica que podríamos implementar en nuestra vida diaria es tratar de cambiar o sea, de modificar la atención a la sombra en lugar de a la luz. En la sombra hay una enorme estética. O sea, la sombra puede ser... O sea, ¿por qué no ponerle atención a la sombra en lugar de a la luz, ¿no? Yo alguna vez hice un ejercicio con algunos alumnos míos en los que les decía, a ver, todo
todo el mundo diseña arquitectónicamente espacios y todo el mundo se sabe la gráfica solar y de dónde se mueve el sol, de aquí para acá, y a qué ángulo baja, y entonces cómo meto el sol. Así, ok, sí, iluminar espacios de día, pero con luz del sol y meter el lomo y meter... Ok, sí. ¿Alguna vez te has preguntado, luego lo he hecho con ejercicio con mis alumnos, en cómo podrías diseñar el espacio, pero sin el sol, sino con la luna? ¿Por qué te sabes la gráfica solar y no la gráfica lunar? Porque la luz de la luna puede ser suficiente para una circulación. Si la sabes manejar bien, tú podrías realmente circular, hacer un pasillo, hacer una enorme cantidad de espacios con la luz de la luna, que es infinitamente más bonita, y sobre todo ahorita en octubre, que la luz del sol intensa y que la lámpara, que tengo que ver el pasillo, porque sí, a ver, obviamente hay niveles de iluminación en los cuales pues, tienen que ser mínimos para que puedas ver, para que puedas operar, para que puedas trabajar, etcétera. Pero si cambiamos la atención y se la ponemos a la sombra y tratamos de entender que la sombra puede ser tan estética y tan bonita y tan poética y tan manejable, especialmente como la luz, como en este libro que les decía de Yoshio Tanizaki, pues cambia por completo la perspectiva de la sombra. O sea, ¿por qué estamos obsesionados con que las cosas brillen? O sea, ¿por qué no tratar de ver que una entrada de luz suave que genera una penumbra que no te deja ver una parte final de un cuarto, de un espacio, lo que sea, le da otra connotación? Y entonces aprender a entender que la noche es parte de la vivencia, ¿no? Y entonces, digo, y este es un ejemplo trilladísimo, pero pues, digo, no se me ocurre otro, pero es el mismo tema de no hay manera de ver las estrellas en ningún lado ya, porque pues las ciudades están tan prendidas que no hay manera de ver lo que hay en el firmamento y utilizarlo o tratarlo de entender. Y antes, digo, así se hacía, y yo creo que sí pasó, sí se convirtió, como decía Oriana hace rato, pues en una tecnología en la cual se volvió una necesidad, cuando antes era una tecnología que complementaba la necesidad del ver en la noche, ¿no? Y en ese sentido, si se le pone como que diariamente más atención a la penumbra que a la luz, a la fuente de luz, puede haber un cambio radical en la manera en la que operamos y trabajamos ese mundo de la iluminación. Y entonces podemos entender otro universo igual de interesante. Y entonces podemos a lo mejor manipular un poco nuestras conductas de la necesidad del brillo intenso y del consumo energético y de la lámpara, tal, etcétera, ¿no? Con una conciencia mucho más sobre el sitio. Yo creo que estas cosas que yo aprendí con Glenn Murcutt y sus amigos que tuve la oportunidad de conocer, pues es la importancia de que una obra de arquitectura es una intervención, es un tocar la tierra de manera ligera, pero estuvo primero el sitio ahí, estuvo primero el bosque que ya no está, estuvo primero el lago de Texcoco que ya no está, estuvo primero una bola de cosas que si las entendemos primero y las metemos o las hacemos parte del diseño que hacemos, pues los resultados pueden conectar mucho más con ese sitio y por ende cambiar la manera incluso de habitar o de experimentar algo como la iluminación nocturna, como la penumbra, ¿no? Yo creo que es algo que habría que concientizar, ¿no? Oriana, Jesús, ¿alguno quiere comentar algo antes de nuestra ronda final? Oriana, por favor. Yo, rapidísimo, es que ahorita que nos estábamos oyendo hablar con tanta pasión de la sombra y de la búsqueda de la penumbra, entonces decía... Digo, pero lo decimos también desde un mundo del privilegio, porque añoramos la sombra porque tenemos la luz, pero aquellos que no tienen la luz, o sea, se vuelve entonces una necesidad el tener luz,
O sea, en todas estas comunidades donde no tienen luz para cubrir los mínimos derechos básicos de desarrollo y de vivencia, pues entonces, o sea, se vuelve esta añoranza al tener luz y al tener mucha luz, porque eso también, o sea, es un imaginario de desarrollo y de haber alcanzado un estatus de vida y un estatus en tu calidad de vida, sobre todo. Entonces, pues esta contradicción desde el claro, nosotros queremos que vivimos en ambientes urbanos sobreiluminados, decimos, por favor, queremos sombra, regresemos a revalorizar la noche, pero ¿cómo le hacemos desde esta visión sostenible a que nadie se quede atrás? Y entonces a todas aquellas personas que les hace falta un ambiente lumínico adecuado, pues puedan alcanzarlo. Y una vez más es una responsabilidad de todos, y lo decía Jesús hace rato, o sea, el cómo tomas una acción informada, cómo la persona que va a ir a comprar un foco al súper, y siempre pongo este ejemplo, o sea, va a poder elegir entre un foco que cuesta 20 pesos o uno que cuesta 100 pesos, o cuando los anaqueles del súper están llenos en un 80% de luz de día en 5,000 y los de luz cálida hay un 20%, ¿no? O sea, ahí cómo le hacemos y cuál es la responsabilidad, pues, de todo mundo en poder ejercer estas acciones informadas. Eso era. Muy bien, muchas gracias. También aprovecho para compartirles una opinión que nos hizo llegar en la audiencia que dice, gran foro, gracias por compartir su postura respecto a la sostenibilidad, ¿no? Y yo no puedo más que coincidir porque nos han llevado por temas que van desde la regulación y la normatividad, muchas de las implicaciones de transformar la producción global en una producción local, y también hemos hablado sobre la conciencia individual, colectiva y gremial. Y a manera de cierre, me gustaría lanzar una pregunta y que cada uno de ustedes nos ayude a concluir con esta respuesta. ¿Cuál es el futuro de la iluminación sostenible en los próximos 10 años? ¿Quién quiere empezar? Jesús. Jesús tiene cara de que quiere compartir con nosotros. Claro. Pues yo el futuro lo veo en el modelo, en el cambio del modelo de negocio. He insistido mucho, pero creo que este modelo económico global ya llegó como a un punto crítico que hay que ver cómo lo rescatamos, y yo sería de la idea de que ya no, sino más bien cómo le cambiamos el modelo y que sea un modelo de prosperidad, ¿no? Yo creo que en el momento en que las empresas comiencen a hacer un modelo de prosperidad para crecer sus negocios, vamos a poder ver un futuro iluminado y reitero, o sea, ya no comprar productos, ahora rentar servicios, creo que puede ser una solución, por lo menos que no hemos probado. Oriana, el orden de las ventanas dice que tú eres la siguiente. ¿Nos quieres contar? Pues sí, qué gran problemática plantea Jesús. O sea, ¿cómo le hacemos para cambiar este paradigma de la utilidad sobre el beneficio social? Creo que no es nada fácil, justo porque llevamos décadas trabajando en este negocio, ¿no? O bueno, en este modelo de negocio. Y creo que aquí se plantean como dos vertientes. Uno es cómo transitamos hacia modelos mucho más sostenibles de negocio, y creo que tienes un punto genial. O sea, mientras no se cambien las leyes del mercado, pues, o sea, ¿no? Nos vamos a seguir rigiendo por eso. Eso de que ya se acabó el neoliberalismo, pues, ¿no? O sea, no ha sucedido. Entonces, por un lado es cómo vemos a futuro, pero también qué hacemos con todo lo que ya está. O sea, y hablando muy puntualmente de iluminación, o sea, nuestras ciudades y nuestros espacios, sobre todo ahora con LED, pues están ya implementados en una cierta característica de iluminación, pues que nos va a tomar 50,000 horas para volver a cambiar, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que verlo también en retrospectiva, o sea, realmente nos vamos a quedar con estas condiciones lumínicas, y a mí por eso me preocupa tanto, o sea, este boom de proyectos de iluminación urbana que están sucediendo hoy en día. O sea, el otro día el fabricante con el que estaba trabajando me decía, ay, el fin de semana voy a entregar 5,000 luminarias de espacio público. Si estas 5,000 luminarias van a iluminar nuestro espacio por los siguientes 30, 40 años. O sea,
la urgencia de cambiar hoy, o sea, el cómo estamos iluminando nuestros espacios porque estamos impactando, o sea, en los siguientes 50 a comparación de lo que sucedía anteriormente. Entonces, pues creo que el futuro ya no es tan futuro, o sea, el futuro es ahorita y pues es un gran reto. No tengo una respuesta, es todo. Se vale no tener una respuesta. Héctor, ¿qué opinas tú sobre el futuro de la iluminación? Pues mira, sobre todo la pregunta está planteada para los siguientes 10 años y con toda sinceridad yo creo que no va a cambiar mucho. O sea, yo creo que las cosas van a seguir un poquito como están. Digo, si bien este tema del COVID nos hizo como que cambiar la manera de vivir las ciudades y entender que el iluminar a lo mejor no es tan necesario, el iluminar, como estaba diciendo ahorita, Oriana, a grande escala, a grandes espacios urbanos, para que nadie se mueva por ahí, porque estamos todos encerrados en la casa, ¿sí me entiendes? Pues es un poquito esa como, bueno, pues entonces ahí está el futuro. ¿Y por qué no apagaste las luces si estamos todos en nuestras casas, ya sabes? O sea, ¿por qué no le bajaste al consumo? ¿Por qué no hubo oportunidades vistas ahí? Y ahí es donde, pues a lo mejor suena un poquito negativo, pero pues no le veo muchas posibilidades de que en realidad haya un cambio súper palpable, por lo menos en estos 10 años. Yo creo que así como el cambio de nuestra manera de saludarnos y de ver a la demás gente y de habitar nuestra ciudad, etcétera, con este tema de la pandemia nos llegó como un batazo en la cara, yo creo que eventualmente el cambio radical sobre cómo ser conscientes de la sustentabilidad o de la atención al consumo energético de la iluminación, también nos llegará con un batazo de alguna otra catástrofe que tenga que ver más con eso. Ahora, dentro de toda esta debacle de la que estoy hablando, creo que hay pues, grandes posibilidades en el aumento de la generación de energías limpias mediante el fotovoltaico, mediante la generación eólica, etcétera, etcétera. Todas estas otras posibilidades que pues no va a haber otra opción más que hacerlas, ¿no? Eventualmente tendremos que transitar a esas energías renovables que probablemente, ojalá y para que cuando hayamos transitado lo suficiente no sea demasiado tarde, ¿no? Pero definitivamente creo que en los próximos 10 años eso no va a suceder en los próximos 10 años. Por lo menos no lo veo, no veo como que esté muy, muy cerca de suceder, ¿no? Y menos como están las cosas ahorita, como que siento que ahorita está peor el asunto. No hay apoyo a esa parte, no hay ganas de hacerlo más, no todo se echado para atrás, en fin, pero pues así es como nos tocará. Yo creo que eventualmente, así como la pandemia, nos tocará un balde de agua fría en la cabeza y vamos a tener que... No, espérate, ahora sí voy a hacer las fotovoltaicas, pues ojalá y no sea demasiado tarde, pero es en el ámbito ecológico. En el ámbito social y económico, definitivamente pues yo creo que veremos un incremento en la cantidad de, en eso de lo que hablaba Oriana sobre el tema del progreso, pues va a seguir habiendo eso cada vez más y más, y habrá que iluminar y habrá que dar calidad de vida a quien lo necesite. La pregunta es cómo, ¿no? O sea, con qué y con qué, ¿no? Para que en el ámbito económico, pues esa parte sea la que entre a salvar el barco, ¿no? En fin. Así es, pues estamos quemando todas nuestras oportunidades.
A nombre de Expo Latinoamérica, yo quiero agradecerles a los tres el habernos acompañado esta tarde. Jesús, Oriana y Héctor. Ha sido una conversación muy generosa y enriquecedora que se antoja para una segunda parte, con el suspenso en el que nos ha dejado Héctor en esta última participación. También queremos agradecerle a todos por habernos acompañado. En este momento en Slido van a encontrar una encuesta breve que nos ayudaría mucho recibir su retroalimentación. Y por último, les recordamos que esta tarde tenemos una sesión de Cineplex con Paulina Villalobos y Fernando Lavanderos, que va muy en línea con todo lo que nuestros expertos compartieron esta tarde. Muchísimas gracias a los tres y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Ser planeta. Nos vemos en 10 años, a ver cómo hemos cambiado. A ver qué tal. Exacto, a ver si sí.